Iniciamos con el cuarto video de infectología y parasitología y vamos a empezar con el tema de VIH. Y aquí también me basé bastante en las guías mexicanas, guías de práctica clínica, porque también estaba bastante detallado. Vamos a empezar. Y bueno, mencionan de que hay que hacer un tamizaje y así como cualquiera de las enfermedades de transmisión sexual, pues hay que hacer tamizaje en personas que tienen relaciones sexuales desprotegidas, que tienen múltiples parejas sexuales, parejas de alto riesgo, que tienen antecedentes de otras enfermedades de transmisión sexual, compartir jeringas y haber sido transfundidos antes de 1986, que fue cuando se empezó a revisar sangre para VIH. Del 10 al 60% de los casos va a ser asintomática la enfermedad de VIH. Después de la exposición, hay síntomas iniciales a las 2 a 4 semanas. Y a eso se le llama un síndrome retroviral agudo. Esa es la primera manifestación que puede dar el hecho de que alguien se haya infectado con VIH. Y el síndrome retroviral agudo consiste en la presencia de fiebre de 38 a 40 grados. Puede haber linfadenopatía no dolorosa axilar, cervical y occipital. También hay una faringitis y úlceras mucocutáneas dolorosas, orales. Pueden ser anales también, en el pene o en el esófago. Y puede haber un rash en el tórax, cuello y en la cara. Mialgias, artralgias, diarrea, pérdida de peso hasta de 5 kilogramos y cefalea retroorbital que incrementa con el movimiento ocular. Pueden más o menos inferir, ¿verdad? O sea, el paciente llega así y se ve que, principalmente algún paciente que está sexualmente activo y que llega con esta sintomatología, pues podemos sospechar, pero acuérdense que puede ser asintomática hasta en el 60% de las veces. ¿Cuántas veces no va a llegar un paciente así y vamos a decir, bueno, pues probablemente trae un problema de gripe, una infección de vías respiratorias altas, pero habría algunos datos, ¿verdad? La presencia de que la fiebre sí puede ser elevada, de que tenga las úlceras, ¿verdad? De que tenga adenopatías que no son comunes como las occipitales. No cualquiera paciente presenta ese tipo. Axilares y cervicales, pues es muy frecuente. Y sí hay un ataque al estado general que de hecho sí llega a provocar pérdida de peso hasta en esta etapa aguda, ¿verdad? Ahora, laboratorialmente, pues se solicita en lo general, ¿verdad? Que sería la biometría hemática, donde podemos ver una leucopenia inicial. Esta todavía no es parte de ese, o sea, sí hay un descenso del CD4 inicialmente, pero después se recupera conforme el sistema inmunológico empieza a actuar. Hay disminución transitoria al CD4, como mencionaba, una transaminasemia leve, anemia leve y trombocitopenia leve. Se debe realizar también una química sanguínea, un examen general de orina. Esos son exámenes generales. Y el diagnóstico puede ser con ELISA o una carga viral de RNA viral. Ambos son negativos y hay que repetirlos a las 2 semanas cuando son negativos si aún tenemos la sospecha. Ahora, el RNA viral es la carga viral. Esa sí debe salir positiva básicamente desde el principio. A diferencia del ELISA, que son anticuerpos y que todavía no están formados. El ELISA es negativo y la carga viral es positiva, es una infección temprana. Si ambos están si ambos están positivos, puede ser una infección relativamente temprana. Si ya están positivos, también puede ser una infección establecida. Entonces, son las variedades en cómo se combina el ELISA y la carga viral.
ambos negativos, los repites, si todavía tienes sospecha. Si el ELISA es negativo, eso puede ser que no tiene HIV o que es una infección temprana, y en ese caso estaría positiva la carga viral. Pero si los dos están positivos, pues ya está establecida esa infección. Se debe realizar pruebas de resistencia a medicamentos cuando se hace el diagnóstico. Y se ha visto que ha podido haber resistencias en el 15 al 20% de los pacientes. Por eso es importante que todos los pacientes al inicio deben de tener unas pruebas de resistencia. Hay que realizar pruebas para otras enfermedades de transmisión sexual. Siempre que se diagnostique una enfermedad de transmisión sexual, se deben de checar para todas las demás enfermedades de transmisión sexual. En este caso también es importante checar para hepatitis A, B y C, glucosa, lípidos, citomegalovirus, toxoplasmosis, el VDRL y el PPD. También en el caso de mujeres hacer un Papa Nicolau, pero también a veces en hombres homosexuales hay que hacer un Papa Nicolau a nivel anal. Hay que repetir la química sanguínea, la biometría hemática cada 4 a 6 meses, un examen general de orina cada 6 meses, si se inicia tenofovir, puede dar problemas a nivel renal, linfocitos de CD4, y acuérdense del tamizaje. Normalmente para el diagnóstico de VIH va a ser solicitando la prueba de ELISA y luego la confirmación con Western Blot. Y luego, para decir que el Western Blot es positivo, hay 4 bandas que detectan diferente tipo de antígeno del VIH, y debe de tener 2 o más bandas para que se considere positivo el Western Blot. Si el ELISA es positivo y el Western Blot nomás tiene una banda, entonces se considera que es una prueba indeterminada. Y hay una pregunta de esas que se ha hecho en el ENARM, y que ahí la tenemos en el banco de preguntas. Ahora, como mencionamos, antes de empezar a hacer el tratamiento, se debe hacer la carga viral, el ELISA, medir los linfocitos CD4, repetir la carga viral a las 2 a 4 semanas y hasta 8 semanas de iniciado el tratamiento o después de cualquier cambio en el tratamiento. Entonces, solicitamos todo, pero luego repetimos la carga viral entre 2 a 4 semanas, se repite, y hasta 8 semanas después de iniciar el tratamiento, ¿no? Y si hacemos algún cambio en el tratamiento, hay que volver a solicitar también la carga viral. En pacientes estables se debe hacer la carga viral cada 3 a 4 meses, ¿verdad? Y si el paciente tiene de veras muy buena adherencia al tratamiento, se puede hacer cada 6 meses. Los linfocitos CD4, cuando son menores de 200 y el paciente tiene hepatitis C con transaminasemia, se debe solicitar una carga viral para hepatitis para descartar hepatitis B y hepatitis C, ¿verdad? Cuando sabemos que hay transaminasemia. Realizar un examen general de orina, un electrocardiograma si el paciente es mayor de 40 años, y también se le solicita una radiografía de tórax. Se le realiza un PPD, y en estos tipos de pacientes, como habíamos comentado, si es mayor de 5 o igual, se considera positivo, y debe ser en pacientes que viven en una zona de alto riesgo. Es conveniente estar repitiendo el PPD cada año para ver si se positiviza y potencialmente requiera tratamiento profiláctico. En cuanto a tratamientos, no debemos de utilizar efavirenz en el embarazo. Y hay unas preguntas, que hay como unas 2 o 3 preguntas sobre el tratamiento de VIH en nuestro banco de preguntas, en donde se hace algo de mención de la efavirenz como tratamiento inicial. Se debe realizar evaluación completa cada 3 a 6 meses a todos. Si el CD4 está abajo de 200, se debe investigar si hay infección por citomegalovirus.
Si está abajo de 50, se debe realizar el fondo de ojo para detectar retinitis. Entonces, pues hay que hacer, checar los anticuerpos, ¿no? Y checar el fondo de ojo. Ahora, aquí les puse una tabla sobre en qué momentos podemos de dar profilaxis para enfermedades oportunistas en pacientes que tienen VIH dependiendo de su nivel de CD4. Entonces, cuando el nivel de CD4 está abajo de 200, tenemos que dar profilaxis para neumocistis girovesi, que es neumocistis carini. Habíamos mencionado algo de eso antes. Y fíjense que no mencioné que era girovesi, es el nuevo nombre. Si el CD4 está abajo de 100 y sabemos que el paciente tiene anticuerpos contra toxoplasmosis, IgG, entonces quiere decir que debe recibir tratamiento profiláctico y también se hace con trimethoprim con sulfamethoxazol. En el caso de Mycobacterium avium complex, se debe dar también profilaxis si está abajo de 200. Abajo de 50. Y en este caso, el profiláctico es la citromicina. Un paciente que tiene tuberculosis latente y que tiene un ppd arriba de 5 milímetros, como habíamos mencionado, debe recibir profilaxis, que como habíamos mencionado, por lo general se va a hacer con isoniazida. La influenza, anualmente hay que dar profilaxis con una vacuna, y para el neumococo cada 5 a 10 años hay que dar una vacuna, y hay que evaluar al paciente para hepatitis A y hepatitis B, y se debe vacunar si no tiene anticuerpos para hepatitis B y hepatitis A. Ahora, ¿cuándo empezamos tratamiento para el VIH? Y estos lineamientos los cambian cada ciertos años, hay alguna evidencia y los cambian. Pero hasta ahorita y en las guías mexicanas, estas son las recomendaciones. Si el paciente se le va a iniciar una antirretrovirales cuando tengan un CD4 menor de 200 o que tengan una enfermedad definitoria de SIDA. Eso les recomiendo que le vayan y le den básicamente ciertos tumores, linfomas, como sarcoma de Kaposi y todas estas enfermedades oportunistas. Las personas que tienen eso por lo general son ya consideradas como que tienen SIDA, no nomás VIH, porque se adquieren con cierto nivel bajo de CD4. Entonces, si está bajo de 200 o una enfermedad definitoria de SIDA, debe recibir tratamiento antirretroviral. Y también se debe recibir antirretrovirales si están menos de 350, sin importar la carga viral. Entonces, a cualquier carga viral, pero el CD4 está abajo de 350, dar tratamiento. Pues si hicimos esto ya están recibiendo tratamiento. Si los CD4 están arriba de 500, se podría diferir el tratamiento, pero hay algunas excepciones en las que sí habría que de caso a caso el médico debe valorar si quiere iniciarlo, ¿verdad? Como en el caso de que haya comorbilidades de cirrosis, hepatitis crónica, por hepatitis del virus, hepatitis C o hepatitis B, que tengan indicación de tratamiento. En el caso de hepatitis B, si te ha indicado dar tratamiento de hepatitis B, probablemente de una vez se da el tratamiento para VIH, aunque estén arriba de 500. También, si el porcentaje de CD4 es menor del 14%, el paciente es mayor de 55 años, hay riesgo cardiovascular y la nefropatía, pues, por VIH, también, ese sería caso para iniciar tratamiento. Se debe iniciar si la carga viral está arriba de 100,000 copias. Se empieza a ver que el paciente tiene deterioro cognitivo y no hay otra causa más que la presencia del VIH para explicar el deterioro cognitivo. Entonces se da tratamiento y pacientes embarazadas. Se recomienda que si los CD4 están
entre 350 y 500. Si el paciente solicita el tratamiento, también se debe dar tratamiento. Entonces, arriba de 500 hay ciertas excepciones, entre 350 y 500 pudiera darse, y más si el paciente está solicitando tratamiento. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para el VIH? También cambia, ¿no? Porque cada rato están saliendo nuevos medicamentos. Entonces, probablemente vamos a tener que volver a hacer esta diapositiva en el futuro porque va a cambiar. Pero actualmente el tratamiento inicial se hace con 2 inhibidores de transcriptasa reversa y un inhibidor de transcriptasa no reversa. Así es como está el tratamiento actualmente. Si hay contraindicación para el inhibidor de la transcriptasa que no es nucleócido, ¿verdad? Porque uno es nucleócido, análogo de nucleócido, el otro no es análogo de nucleócido, los dos son inhibidores de la transcriptasa. Pero hay contraindicación para entonces se dan 2 inhibidores de transcriptasa reversa nucleócido con un inhibidor de proteasa. Si se prefiere efavirenz como el inhibidor de transcriptasa no reversa. Entonces, si se fijan en las guías mexicanas y en general, y hay una pregunta en el banco de preguntas que tenemos, ¿con qué se iniciaría? Se va a iniciar con 2 inhibidores. Entonces, fíjense cuáles son los 2 inhibidores de los análogos de nucleócido, y el otro va a ser efavirenz. Entonces, básicamente efavirenz va a ser el de primera elección más 2 que son nucleócidos. Efavirenz es no nucleócido. Entonces, ejemplo sería dar efavirenz más tenofovir con encitabina. Ese sería un buen tratamiento. O si no damos encitabina, se pudiera dar, y tenofovir, se pudiera dar atazanivir más tenofovir encetravina. Entonces, sería otro no nucleócido, ¿verdad? Entonces tenemos el efavirenz y el otro que es el atazanivir. Entonces, como ven, lo que no cambió pues fue el tenofovir encitabina, y nomás cambió el efavirenz por En embarazadas no se da efavirenz. Esa es pregunta también de examen. No dar embarazadas efavirenz. Entonces se puede cambiar a lopinavir con sidobudina más lamivudina. Esa es la otra de las grandes características de la embarazada. No da efavirenz y siempre incluye sidobudina. Son las dos cosas. Siempre fíjense si les preguntan para HIV y está embarazada, que no tenga efavirenz y que contenga sidobudina. El alternativo sería efavirenz, lamivudina, abacavir, o esto es tratamiento alternativo para VIH en general, o efavirenz, lamivudina, sidobudina. El esquema basado en inhibidor de proteasa puede ser el tenofovir entre citabina más atazanivir. Vean lo que estamos viendo. O alternativo atazanivir más abacavir, lamivudina, o lopinavir, sidobudina, lamivudina, que es el que estaba acá. Esos son alternativos en general. Y basado en proteasa. Ahora, ojo, los inhibidores de proteasa, porque son bien confusos, la verdad que está bien confuso a veces aprenderse todos estos nombres. Casi siempre hay que volver a revisarlo cada vez que se presenta el caso. Pero los inhibidores de proteasa terminan en vir, excepto 2 que terminan en vir y no son inhibidores de proteasa, que sería abacavir y tenofovir, ¿verdad?
Y yo le pondría esta mnemotecnia que es abatir. ¿Verdad? Abatir quiere decir que son abacavir con tenofovir, y que no son inhibidores de proteasa. Son inhibidores de la transcriptasa reversa nucleócido. Ahora, los inhibidores de la transcriptasa reversa, que son nucleócidos, todos terminan en ina, excepto la nevirapina y de la bardina, que son no nucleócidos, nevirapina y de la bardina. Entonces, piensa en, como aquí yo les pongo una mnemotecnia que sería NEL-DEL. Hay una en inglés, ¿verdad? Si se la quieren aprender así como ustedes quieran, que dice Never in Delaware. Es una forma de aprender, es que es nevirapina de la bardina, terminan en ina, pero no son no son nucleócidos, son de los no nucleócidos. También efavirenz, ya habíamos dicho que era no nucleócido. Entonces aquí tenemos 3 no nucleócidos: nevirapina de la bardina y efavirenz. Cuando estábamos hablando aquí, era un inhibidor de proteasa. Efectos adversos: la acidobudina, efecto principal adverso, anemia, leucopenia. Entonces, citopenias para acidobudina, ¿verdad? De hecho, produce una macrocitosis y hace una anemia macrocítica. Y esta es una manera que antes, en los viejos tiempos, ¿verdad?, era una forma de ver si el paciente tenía adherencia al tratamiento, veía si tenía macrocitosis y decía, sí se está tomando la medicina. La didanosina, el efecto principal con el que siempre se asocia es con pancreatitis, y los nucleócidos producen neuropatías, los nucleócidos. Y los no nucleócidos, como en el caso de Favirenz, no se da en el embarazo en el primer trimestre y puede producir trastornos psiquiátricos, el Favirenz. Los inhibidores de proteasa están caracterizados por producir hiperlipidemias, pancreatitis y lipodistrofias. Los inhibidores de proteasa. Puede haber un síndrome de reconstitución inmunológica y eso empeora. A veces eso deben de acordarse, porque pueden ponerle un caso en el que el paciente inició tratamiento y como que se empeoró. Y eso tiende a suceder como por ejemplo en la tuberculosis, y hay una pregunta de esas en el banco de preguntas en donde preguntamos que si el paciente tiene tuberculosis y HIV, que si se tiene que empezar el tratamiento para tuberculosis o para VIH o se tratan los dos juntos, ¿verdad? Y eso se le llama dar tratamiento combinado, ¿verdad?, o tratamiento secuencial. Y la respuesta pues es de que se da tratamiento combinado, o sea, se dan los dos, aunque hay cierto tiempo en el que se puede dar, se inicia siempre con el tratamiento primero antituberculoso, se inicia inicialmente y luego se agrega el antirretroviral, pero se dan los dos juntos a fin de cuentas. Después prácticamente de la segunda o la octava semana es cuando se empieza el antirretroviral, ¿verdad? Por lo general. Hay casos en los que se puede dar antes y eso está ahí en la pregunta bien explicado. Ahí no tienen que buscar la pregunta. Pasamos a otro tema que sería el de toxoplasmosis. Y toxoplasmosis, en realidad, en donde más tenemos como clínicamente mucha importancia, pues ganó más importancia cuando empezó el VIH, porque empezaron a verse pacientes con afección de toxoplasmosis. Pero sí puede ocurrir también la toxoplasmosis en un paciente inmunocompetente, no nada más en inmunosuprimidos. Y también
Otra de de lo importante en la toxoplasmosis es cuando hay pacientes embarazadas que se infectan con toxoplasmosis, porque puede haber trastornos hacia el feto. Hidrocefalia, pues es una de las más comunes. Es producida por Toxoplasma gondii y por lo general es asintomático en inmunocompetentes. Está transmitido por frutas o vegetales contaminados con heces de gatos, o sea, viene del gato, y la transmisión vertical de madre a hijo, o en trasplante de órgano. Son las tres formas que principalmente la toxoplasmosis se va a producir. También produce pues, encefalitis, miocarditis, neumonitis, pero esto es en pacientes inmunocomprometidos. Y aquí tenemos una fotografía donde se ven las típicos lesiones en anillo. Pueden ser sólidas, pero por lo general son múltiples lesiones en anillo. Y pueden tener cierta reacción perilesional, ¿verdad? Y cierto efecto de masa un poco, que nos ayuda a diferenciarla de otras patologías. El linfoma también tiene un efecto, a veces puede tener una imagen similar, y es uno de los diagnósticos diferenciales, así como también una leucoencefalomalacia, que esa por lo general no va a producir trastorno de masa, que esa es directamente producida por un virus, ¿verdad? Pacientes con VIH también. Da un síndrome parecido a la mononucleosis. Entonces, en un paciente que ustedes dirían, este paciente tiene mononucleosis, pero tiene todos los anticuerpos negativos, sospecha que pueda tener toxoplasmosis. También coriorretinitis o uveitis posterior. La encefalitis en VIH, pues por lo general puede ocurrir con el CD4 abajo de 100. La serología va a estar positiva y tiene un cuadro compatible y se debe solicitar una resonancia magnética o una tomografía de cráneo. Y vamos a ver las típicas lesiones en anillo. También se puede buscar una prueba de reacción en polimerasa de PCR en el líquido cefalorraquídeo. La profilaxis, como ya habíamos dicho, se hace cuando el CD4 en los pacientes con VIH está abajo de 200. O sea, no nos esperamos hasta 100. Ya desde los 200 ya empezamos a dar profilaxis y para toxoplasmosis. Y se solicita estudios serológicos como el ELISA, el IgM, en agudo va a estar elevado, por lo general a las 2 semanas, y se van a quedar de por vida la elevación del IgM. Pero después de la infección por lo general tardan unas 2 semanas. Diagnóstico diferencial en el paciente con VIH también puede ser el Epstein-Barr virus, el citomegalovirus, el VIH agudo, tularemia, arañazo de gato, tuberculosis, ¿no? Cosas no infecciosas como la sarcoidosis, el Hodgkin y el linfoma, ¿verdad? Son también cuadros clínicos que podrían dar un cuadro similar a toxoplasmosis. El tratamiento por lo general no es necesario en los pacientes que están inmunocompetentes, pero sí hay algunos pacientes que pueden tener una neumonitis, y en esos casos sí se va a tratamiento: miocarditis, meningoencefalitis, uveitis posterior o poliomielitis. En estos casos sí daríamos tratamiento en un inmunocompetente, que sí se puede presentar, pero es raro, ¿no? Se puede dar como tratamiento pirimetamina, 100 miligramos de carga, seguido con 25 a 50 miligramos diarios, más sulfadiazina o clindamicina, más leucovorin, que es para reducir los efectos secundarios del leucovorin. Si no si no tienen pirimetamina, puedes dar trimethoprim con sulfamethoxazol o atovaquone, que son otras alternativas al tratamiento. Pero pirimetamina
es el de elección, ¿verdad? Pero si no, no lo tolera o no hay, entonces debe haber Bactrim. Ok, pues es el tratamiento de profilaxis, ¿verdad? Por ahí hay una regla que a veces se menciona en la infectología que nunca usas la profilaxis para tu tratamiento de elección, o sea, nunca daríamos pirimitamina profiláctica, ¿no? Para pacientes con VIH hay que dar sulfadiazina 100 miligramos 4 veces al día si están menos de 60 kilogramos o 1500 miligramos 4 veces al día si pesan más de 60 kilogramos. Y la pirimetamina es lo mismo. Se va a dar pirimetamina 200 miligramos si pesan menos de carga, perdón, y 50 miligramos si pesan menos de 60 o 75 si pesan más de 60, ¿sí? Pirimetamina 200 de carga, 50 miligramos al día si pesa menos de 60 y 75 si pesa más de 60 de la pirimetamina. Combinada con sulfadiazina para pacientes con VIH y lo que les decía, el leucovorin lo vamos a usar para evitar la toxicidad hematológica que produce la pirimetamina. Ahora, acabamos con el VIH, ¿verdad? Digo, toxoplasmosis, y pasamos a... Se puede decir que es como la segunda parte de todos estos videos, que es de la sección de parásitos, que también vamos a revisar bastantes parásitos. La amibiasis intestinal es producida por entamoeba histolítica. Esta es es muy común, casi todo el mundo sabe qué hacer, pero vamos a hacer así como un recordatorio. Hay dos formas, tiene el quiste y el trofozoito, y solamente el quiste es infectante por vía oral. La fuente de infección va a ser pues el hombre, ¿verdad? Porque el hombre es el que trae las amibas. Y el colon se van a producir unas lesiones porque penetra y el hoyito está delgado hacia la mucosa intestinal, pero abajo, ahí sí produce una lesión un poquito más grande y parece un botón de camisa. La principal causa de muerte en pacientes que tienen amibiasis intestinal va a ser la perforación, de que puede hacer alguna pregunta de examen. Casi siempre va a ocurrir en pacientes que están desnutridos o que están inmunosuprimidos. Aparte de la perforación, otro de los problemas puede ser el ameboma, que es un granuloma grande que se hace en el intestino e inclusive puede a veces confundirse con que el paciente tenga cáncer, y está localizado por lo general en el recto y en el sigmoides. Y el 5% de los casos pueden ser mortales. Yo nomás he visto ameboma en libros, no me ha tocado verlo, que sea caso mío. 75% de los casos la amibiasis puede estar en realidad asintomática, por eso es que se está transmitiendo. 20% es crónica, 5% presenta en la forma aguda. En la forma crónica van a presentar colitis, pero no tienen disentería. Es nada más así como la colitis, tienen los dolores, retortijones, así como torsones, incrementa antes y después de la defecación, diarrea, constipación, pero puede estar alternadas, llenura postprandial, náusea y distensión abdominal. De realidad son muy inespecíficos estos datos, ¿verdad? ¿Quién no presenta llenura postprandial, náusea y distensión abdominal, ¿no? Casi todos mis pacientes que tengo en consulta. La forma aguda es la que sí es la disentería, ¿no? Presentan evacuaciones abundantes iniciales, después con menor frecuencia, pero tienen moco y tienen sangre. Y aquí también van a tener, es de las enfermedades que te van a dar el pujo y tenesmo clásico de amibiasis intestinal. Y el diagnóstico se va a hacer por heces fecales, donde vamos a poder encontrar los trofozoitos, y se hace una amiba en fresco, así es como ya todo el mundo la conoce, amiba en fresco, pero a veces se puede tomar una biopsia y se puede solicitar serología.
La serología tiende a ser muy socorrida en los casos de un absceso hepático, ¿no? Y el tratamiento, pues, es metronidazol, 30 miligramos por kilo día, de 7 a 10 días, o dar 500 miligramos cada 8 horas. Y el tinidazol también es otra opción de tratamiento para la amoebiasis intestinal. Hablando de amoebiasis intestinal, pues pasamos a lo que sería el absceso hepático mediano. Y aquí también de estas dos, de hecho, tomamos en cuenta mucho lo que está en las guías mexicanas. Y ellos mencionan aquí de que hay unos factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo va a ser, se ha visto que hay una cierta predisposición para los pacientes que tienen una HLA de R3. Entonces, para que se acuerden por si vienen el examen. Por lo general va a ocurrir en la edad adulta, no tiende a ser tanto de niños esto, y tiende a ser entre los 18 y los 50 años, y tiende a ser más en el sexo masculino, 7 a 12 veces más frecuente en el sexo masculino que en el femenino. También hay otros factores de riesgo, como sería una edad avanzada, el embarazo, corticoides, uso de corticoides, pacientes que tienen neoplasia, desnutrición, alcoholismo, inmunosupresión y que viven en zonas endémicas. En México ocurre una amoebiasis extraintestinal hasta en un 8.4 de los casos de amoebiasis y la mortalidad puede llegar a ser hasta un poquito menos del 1%, ¿no? Se debe sospechar en absceso hepático si un paciente te llega con fiebre entre 38.5 y 39.5 y que ha tenido ese cuadro ya de 1 a 2 semanas. Obviamente que si tiene dolor en el hipocondrio derecho. En viajeros puede llegarse a presentar 8 hasta 20 semanas después de haber viajado. Entonces, y todos podemos tener un caso de eso, porque no en todas las partes de México se ve con la misma frecuencia. Hay escalofríos, diaforesis, y si aparte cuando ven que tiene el dolor hipocondrio derecho y luego aparte se ve que tiene como una masa ahí como ileocecal, hay que sospechar que aparte pudiera tener una ameboma. A la exploración física, la hepatomegalia sí va a ser dolorosa y va a presentarse en el 50% de los casos. Hay mucha sensibilidad en el área del hígado y hay ictericia que se presenta en menos del 10% de los casos y la ruptura del absceso ocurre en un 2 a 7% de los casos. Los laboratorios, pues hay una leucocitosis y va a haber eosinofilia, en este caso sí produce eosinofilia. Una fosfatasa alcalina elevada en el 80% de los casos. Y si se hace una microscopía, va a ser positiva en el 18%. La radiografía, por lo general, va a presentar derrame pleural derecho. Ese es como el dato más fuerte. Y la elevación del hemidiafragma. Ahora, a veces nos enseñaban, ¿verdad? Así la enseñanza clásica de que se veía un sombrero de charro en el hemidiafragma del lado derecho. Y en realidad, pues está difícil que se vea eso porque vamos a ver por lo general ya el derrame pleural, ¿verdad? Porque se irrita la pleura con la inflamación que está tan cerquitas. Se debe solicitar hemoaglutinación indirecta, que es la más sensible, es la prueba serológica más sensible, y también se puede hacer ELISA. Aunque lo malo es que en las zonas endémicas, hasta el 25% de las personas van a tener la hemoaglutinación indirecta positiva. Entonces es más útil en personas que no están en zonas endémicas. Se debe solicitar el ultrasonido, que es el estudio inicial para las lesiones pequeñas, pero para las lesiones pequeñas se requiere de la tomografía, ¿no? Entonces, si la sospecha es alta, se pide ultrasonido, no es muy aclarativo eso, entonces debemos de solicitar una tomografía de abdomen. Ahora, a veces queremos ver que se quite el absceso y el absceso, ahí se va a quedar ese orificio, ¿verdad?
ese hueco en el hígado y puede durar hasta 2 años en poderse cerrar esa parte. El tratamiento se da con metronidazol de 500 a 700 miligramos 3 veces al día por 10 días o 30 a 50 miligramos por kilo al día, y la curación es muy buena, hasta un 95% de curación. Hay tratamientos alternativos como podría ser el tinidazol, ornidazol o la nitrosamida. Ahora, a veces es requerido hacer una punción y drenar, ¿verdad? Y hay indicaciones para eso, como por ejemplo la persistencia de síntomas a pesar de que recibió tratamiento, la ruptura inminente, que esté del lado izquierdo, embarazadas, o que ya tenga compromiso pleuropulmonar. Si no hay mejoría en las 72 horas, también se debe pensar si será necesario hacer una punción. Hay que valorar eso. Aquí les puse una imagen donde se ve una zona hipoecoica. A veces se tiene que, si lo haces el ultrasonido, a veces no está licuado todavía. Entonces, conforme pasa el tiempo se va a mayor licuefacción del absceso. Pero aquí se ve que ya está parcialmente licuefactado. Esta parte se ve un poquito más como con detritus. Y luego está el reforzamiento posterior que se ve en todos los líquidos en los ultrasonidos. Vamos a pasar a la yardiasis. Es otra de los parásitos comunes, producida por Yardia lamblia. Hay dos formas, quiste y trofozoito. La forma infectante es el quiste. En México, los lactantes y los preescolares entre 1 y 4 años van a ser los más frecuentemente afectados. Infección por alimentos contaminados con agua y manos es fecal oral, y se requiere casi siempre como 10 quistes para infectarte. Es más o menos el requerimiento. El mecanismo patogénico principal es la acción mecánica del duodeno y yeyuno, pero también produce un proceso inflamatorio que también contribuye a la sintomatología. Puede asociarse a hipogamaglobulinemia, principalmente la de tipo de IgA. Y vamos a sospechar que el paciente tiene yardiasis si tiene un dolor epigástrico. Eso es típica, dicho que nos dicen también en la escuela. Un niño con gastritis y dolor epigástrico como tipo gastrítico, sospechen yardia. Hay alteración de la motilidad intestinal. Hay casos asintomáticos que tienden a ser más en los adultos, y cuadros severos en donde hay una duodenitis, diarrea pastosa, abundante, líquida, mal olor con flatulencias. Produce una malabsorción, ¿verdad? Eso va a producir más flatulencias. En casos crónicos puede haber una pérdida de peso, más en los niños. Y como les decía, hay una malformación, una malabsorción intestinal, y también se puede desarrollar una anemia debido a esto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de yardiasis? Pues se tiene que hacer un coprológico seriado, ¿verdad? Y de preferencia pues se debe hacer 3 muestras buscando los quistes, y también se puede hacer un aspirado duodenal para tratar de observar los trofozoitos. Aquí no miraríamos los quistes, miraríamos los trofozoitos. Sería como una pregunta capciosa, ¿no? Hay una prueba del hilo duodenal, le dicen enterotest, que meten un hilo con una cápsula y de ahí agarran la muestra y luego jalan el hilo con la cápsula. El paciente debe deglutir la cápsula. No se hace en todas partes y se requiere entrenamiento, ¿no? Pero sí existe. Se pueden medir los anticuerpos contra los trofozoitos, coproantígenos con ELISA, y tienen una sensibilidad del 94%, especificidad del 97%. También existe una antígeno fecal para yardia en pacientes pediátricos, se puede utilizar, y una prueba de reacción en polimerasa
Básicamente se usa solamente en centros especializados. Ahora, el tratamiento, ¿cómo se da? Pues se va a hacer tratamiento a pacientes sintomáticos y asintomáticos, ¿verdad? ¿Por qué a los asintomáticos? Pues porque queremos evitar la transmisión a otras personas. Y lo que se va a hacer es darme metronidazol 5 miligramos por kilo por dosis 3 veces al día por 5 días. Y este tratamiento va a tener una efectividad del 60 hasta el 100%, altamente efectivo. También tenemos la posibilidad de dar tinidazol y secnidazol, el secnidal famoso, ¿no? Y se da 30 miligramos por kilogramo por día, dividido en 1 a 2 dosis por 1 a 3 días. Otros tratamientos, vea, que también están descritos, serían el albendazol, el mebendazol y la nitrosamida. Ascaris. Este es otro tema bastante común, vea. El tema es bastante común, lo vemos todos en la medicina, en la carrera. Y bueno, ascariasis es producida por Ascaris lumbricoides. El hábitat de los gusanos adultos es en la luz del intestino delgado y los huevos van a ser eliminados por las heces fecales. Los huevos fértiles se van a desarrollar hasta 10 larvarios, 1, 2, y que van a ser la forma infectante, principalmente el 2. La ingesta de huevos embrionarios con L2, ya están embrionados, con agua o alimentos contaminados, geofagia, fómites e inhalación también se ha descrito. Entonces estas son las formas en las que se adquieren esos huevos. ¿Qué pasa con esos huevos? Bueno, las larvas se van al intestino, del intestino se van a la circulación pulmonar y luego a los alvéolos, rompen, los alvéolos se van hacia arriba y luego se van a la laringe, de ahí a la faringe, de ahí al intestino delgado y ahí van a durar ese ciclo. Para hacerse ese ciclo dura 2 meses para formarse el ciclo completo. En el proceso se puede producir lo que se llama el síndrome de Leffler, que es esa neumonitis eosinofílica, y va a haber unos infiltrados pulmonares diseminados que son transitorios y son fugaces. Puede haber una obstrucción intestinal, principalmente en los niños, pero también se pueden ir a la vía biliar y producir una colangitis, una ictericia transitoria, inclusive pueden llegar a producir una perforación intestinal y una pancreatitis. Los síntomas pues pueden ser respiratorios, ¿verdad? Porque tiene una fase pulmonar con tos, con expectoración, con un cuadro similar al asma y la eosinofilia. De hecho, llegan a expulsar esos cilindros de Charcot-Leyden, los cristales de Charcot-Leyden que a veces mencionamos en asma, ¿verdad? Que son cristales que se forman como con tienen la misma morfología que los bronquios, así chiquitos como cilíndricos, hechos de eosinófilos. A nivel neurológico puede producir convulsiones, a nivel intestinal dolor abdominal, náusea, vómito. Ya habíamos dicho que puede haber obstrucción intestinal también. Y puede ocurrir inclusive con el tratamiento, ¿no? Ahora, el diagnóstico se hace pues viendo radiografías, que sería la forma más inespecífica, ¿verdad? Pero a veces se puede ver, inclusive se le dan un estudio varietado, se puede ver unas líneas ahí que pueden corresponder al Ascaris. Se ven los huevos en las heces y por lo general se va a ver 40 días después de las manifestaciones pulmonares. Es cuando podemos ver los huevos en las heces, ¿verdad? A veces se ve directamente los Ascaris. El tratamiento va a ser con albendazol. El albendazol son 400 miligramos dosis única. Pamato de pirantel en embarazadas. Sería, si viene un caso de Ascaris en embarazo, sería pamato de pirantel, no es el albendazol.
10 miligramos por kilo por dosis única, y va a producir una parálisis espástica de los ascaris. También se puede dar mebendazol, 100 miligramos 2 veces al día por 3 días, o 500 miligramos, una dosis única. Esto es lo que va a producir una depresión del ATP del parásito. Entonces, no es como el albendazol. En este caso se le acaba la energía, no es de que lo paraliza, se le acaba la energía del ATP. Otros tratamientos, el ivermectin, la nitazoxanida, piperacina, levamisol y tetramisol. Son otros tratamientos para ascaris lumbricoides. Si estamos ante una fase pulmonar y somos capaces de sospechar de que el paciente está teniendo un síndrome de Leffler, no den tratamiento en ese momento porque no va a ser efectivo. Se deben de esperar a que pase al intestino. Eso es más o menos como se maneja esto. Acuérdense que les voy a dar una tabla donde voy a darles todos los tratamientos para todas estas bacterias que estamos viendo y parásitos aquí en estas pláticas. Este va a ser el final de este cuarto video y sigue el quinto. También vamos a seguir con parasitosis. Gracias si ya vieron todos los primeros 3, ya vieron hasta el 4, la verdad que los felicito porque son extensos y están aguantando mi voz. Gracias y los veo en el quinto video.